¿Qué tal, estimados? En el video de hoy vamos a estar hablando referente al caso de una empresa peruana que se dedica a la exportación de productos a Estados Unidos. Esto es un fragmento de la obra Cómo exportar efectivamente hacia Estados Unidos, el cual vamos a estar abarcando la historia de esta empresa. También vamos a estar viendo qué estrategias implementó esta empresa para que pueda exportar de una manera mucho más efectiva y además las lecciones que vamos a aprender en este video. Así que sin nada más que decir, comencemos. Bien, en primer lugar, para nadie es novedad y de que muchos por ahí quizás se hacen la pregunta de que si es un poco realista poder exportar empresas latinoamericanas hacia Estados Unidos, y la respuesta es de que nunca ha sido poco realista y cada vez lo es menos. Vender a Estados Unidos no es de nada imposible, o sea, es una realidad que se puede dar y puede ser íntimamente y sobre todo si la empresa no ha exportado a otros países. Sin embargo, más importante que las dificultades reales, como pueden ser las diferencias de la cultura de negocios y el lenguaje, son los mitos populares sobre las dificultades para exportar en ese mercado. Digamos que a continuación les voy a mencionar algunos mitos y posteriormente vamos a hablar sobre el caso de esta empresa. Un mito, digamos, que puede ser es de que solo las empresas grandes pueden competir exitosamente en el mercado tan grande. Para este mito podemos decir que en el comercio mundial se observa un alto porcentaje de que las empresas exportadoras son pymes, es decir, son pequeñas y medianas empresas. Incluso en Estados Unidos, la cifra del Departamento de Comercio demuestra que el 97% de los exportadores a ese país son pequeños y más de las 2/3 partes de ellos son empresas con incluso que tienen menos de 20 empleados. Más de 30.000 pequeñas empresas canadienses exportan actualmente hacia Estados Unidos. Cada una de esas empresas factura exportaciones que varían entre los $30.000 hasta incluso los $5 millones. Todo esto es de manera anual. En el caso de la empresa que les voy a mencionar en este video, tiene exportaciones anuales por más de $400.000. Otro mito que se suele cometer referente a las exportaciones es de que hay que tener una gran fuerza de ventas o un departamento dedicado a la exportación. Las pymes no poseen estos recursos. Esto también no es cierto. Como se demuestra claramente en diversos casos que ya se estudiaron, existen varios métodos de entrada al mercado a disposición de las pymes en Latinoamérica. La venta directa a través de distribuidores es una vía perfectamente válida y la más utilizada por los exportadores novatos. Otro beneficio que también se puede utilizar serían las alianzas que complementen las capacidades de las empresas y que le aportan conocimiento en el mercado, financiamiento, etc. O que puede entrar a través de la subcontratación, a través de empresas americanas que contratan los servicios de manufactura y empresas mucho más pequeñas. Otra ventaja que también se puede observar al día de hoy es el internet, que ha hecho posible de que las empresas pequeñas vendan de manera directa sus productos hacia Estados Unidos y en otros mercados alrededor del mundo. Y así existen muchos tipos de mitos, como por ejemplo de que investigar el mercado de Estados Unidos es muy costoso, de que Estados Unidos pone exigencias de sus productos importados imposibles de poder cumplir, o que incluso los procedimientos de importación son muy complicados y costosos. Todos estos mitos son totalmente falsos, pero no me voy a enfocar en esos mitos. Cabe recalcar que, nuevamente les repito, son falsos. En realidad existen muchas ventajas y métodos para poder exportar. Como les estoy mencionando, hay empresas muy pequeñas que ya se dedican a este tipo de actividades. Pero el tema de los mitos no lo vamos a ver en este video, sino, como les dije al principio, vamos a estar viendo el caso de una empresa peruana que se dedica a la exportación de productos. Este es el caso de la empresa Agroparacas, Sociedad Anónima. Digamos que este video que les voy a brindar el día de hoy es el caso de una empresa real. Incluso ustedes pueden buscarlo en internet si quieren confirmar esta información, y pueden buscar la razón social o incluso el RUT que les estaré mostrando en pantalla. El caso que les voy a mostrar es un caso real. Y bien, comencemos. Todo comienza aproximadamente en el año 1993. En aquel entonces, 4 medianos productores de los valles de Pisco y Villacuri, departamento de Ica en Perú. Ahora, creo que la pronunciación es Villacuri porque no veo ninguna tilde. Si se pronuncia de distinto modo, me perdonan, por favor. En aquel entonces, como les estaba mencionando, existían 4 medianos productores
y prácticamente estos se encargaban de producir espárragos verdes frescos y para posteriormente venderlo a un exportador peruano. Es decir, digamos que esta empresa se dedicaba exclusivamente a la exportación y lo vendía al exportador. O sea, en aquel entonces ellos no se encargaban de exportar sus propios productos, y digamos que en aquel entonces ellos sabían de que había un mercado muy interesante en los Estados Unidos y tenían un producto con una calidad adecuada, pero tenían el poco capital para poder instalar una línea de frío y empaquetado, que digamos que esto es uno de los requisitos fundamentales o indispensables para poder exportar un producto fresco, para que pueda llegar en perfectas condiciones, por un tema también de sanidad, por un tema de calidad, muchos puntos. O sea, es digamos algo indispensable que se tiene que realizar sí o sí. En aquel entonces esta empresa contaba con poco capital para poder instalar una línea de frío y de empaquetado. Fue entonces cuando uno de los productores decidió contactar a un distribuidor de frutas y vegetales en Miami, que había conocido anteriormente en un viaje de negocios. Después de una negociación, el distribuidor acordó darles un financiamiento a cambio de recibir exclusividad del producto hasta que el préstamo fuera cancelado. Es decir, tenían un acuerdo de que exclusivamente a esa determinada persona le iba a vender sus productos. Una vez terminado aquel préstamo, una vez cancelado ese préstamo, ya se podría dedicar a la venta de sus productos a distintos distribuidores. Con ese impulso se creó Agroparacas Sociedad Anónima. Esto fue realizado a finales del año 1993. Se realizó un préstamo de $115.000. Digamos que ese préstamo se realizó para comprar la línea de empaque y una cámara frigorífera que posteriormente instalaron en un galpón alquilado en la ciudad de Pisco. Después de dar en concesión la maquinaria, iniciaron la experiencia exportadora en 1994. La empresa contaba entonces con un solo empleado para las tareas de exportación y desencadenaba en el personal de las empresas agrícolas de los socios para los demás. Agroparacas Sociedad Anónima ha crecido de manera sostenida desde entonces. Hablamos de que en el año 1997 terminó de pagar ese préstamo, es decir, con tan solo aproximadamente 4 años de que comenzó a exportar, pagó un préstamo de $115.000. Una vez que ya canceló este préstamo, comenzó a expandirse hasta un punto de que entre el año 1998 hasta el 2000 fue la primera exportadora peruana de espárragos verdes frescos hacia Estados Unidos. Sus socios y asociados tienen una extensión aproximada de 170 hectáreas sembradas, con una proyección de exportación en aquel entonces de que debía ser superior a $2 millones. Actualmente la empresa posee camiones propios, todos refrigerados, para el acopio de los productos y además de su traslado hacia los aeropuertos de exportación. Tiene 9 socios y 4 agricultores asociados y emplea a 9 personas de forma permanente. El 75% de su producción va exclusivamente hacia Estados Unidos, siendo los destinos principales por ejemplo Miami, Los Ángeles y Nueva York. El resto va hacia Europa y Asia. Además de espárragos, ha comenzado la exportación de cebollas dulces. Actualmente proyecta la ampliación del área de cultivo y de las demás exportaciones hacia Estados Unidos. Bien, ahora vamos a ver cuáles serían las estrategias que implementó esta empresa para que pueda entrar hacia el mercado. En primer lugar, debemos decir de que Paracas ha utilizado varias formas de asociaciones y alianzas estratégicas para poder manejar su entrada hacia Estados Unidos. Digamos de que uno de ellos, por ejemplo, es el consorcio de exportación. Agroparacas Sociedad Anónima acopia, procesa y exporta la producción de espárragos a sus socios y asociados, trasladando el beneficio de las economías de escala y la comercialización directa a sus agricultores, vía pago del mejor precio posible por el producto que vende. La condición para ser socio de Agroparacas Sociedad Anónima es ser productor de espárragos. De los 9 asociados, 3 son socios fundadores. Los asociados son productores de los cuales se les compra el producto. Eventualmente se compra a terceros no asociados. Sin excepción, todos los productos reciben el precio promedio del periodo, independientemente de cuánto tiempo ya vengan trabajando con Agroparacas y de cuánto se entregan el producto a la empresa.
Digamos que, por decir de alguna otra forma o explicándolo de manera mucho más sencilla, Agroparacas no se abastece de por sí misma, por lo tanto contrata a nuevos socios y estos socios son productores de espárragos también. Entonces Agroparacas compra sus productos a estos socios y posteriormente Agroparacas se encarga de la exportación. Obviamente que Agroparacas va a tener un margen de ganancia, un margen de utilidad. Compra a menor precio y lo comienza a exportar. Pero también el productor se beneficia en cierta manera. ¿De qué manera? De que compra sus productos, o sea, tiene un comprador seguro. Otra estrategia que implementó Agroparacas es el contrato de distribución. Para comenzar a exportar, Agroparacas firmó un contrato de distribución exclusiva a cambio de financiamiento para su primera línea de frío y empaque. Ese contrato estuvo vigente por 3 años hasta que la empresa pagó el préstamo. Hoy en día Agroparacas vende a otros 3 distribuidores y mantiene a su primer cliente, es decir, a la persona que le dio la mano para poder emprender o esta oportunidad para poder comenzar en el negocio exterior, en el negocio internacional. Agroparacas hasta el día de hoy sigue manteniendo contacto y por lo tanto sigue vendiendo a su primer cliente. A todos los considera aliados estratégicos. La empresa está en conversaciones con otro distribuidor para iniciar la ampliación de la tierra cultivable bajo un esquema parecido al de su primer contrato de distribución. De esta forma, contará con el financiamiento para la ampliación en el área cultivada, a cambio del compromiso de vender al distribuidor el 60% del área cultivada en la zona a ampliar. El compromiso de venta está asociado a recibir al menos el precio mínimo del mercado. Agroparacas asume todo el costo de la exportación hasta el almacén del cliente, pero los distribuidores se encargan de los permisos y los trámites de aduanas. Bien, ahora vamos a ver cuáles fueron las lecciones aprendidas. En primer lugar, debemos saber aprovechar las ventajas. En caso de la empresa Agroparacas, fue una de las primeras empresas peruanas en aprovechar la ventaja de la estacionalidad, entrando al mercado cuando los precios están altos y cuando la competencia doméstica es mucho menor. Como les estaba mencionando, en el caso de Paracas, fue la primera empresa peruana en exportar espárragos. Y digamos que esta es una gran ventaja en el ámbito competitivo. Además, se ha beneficiado por la existencia del ATPDA, un programa de Estados Unidos que permite que el producto sea importado libre de aranceles, es decir, un impuesto referente a las importaciones y exportaciones, un impuesto referente al ámbito del comercio internacional. En este caso, referente a este beneficio, el caso de su producto está libre de aranceles. Y también otro acuerdo también que es muy beneficioso sería el acuerdo de libre comercio entre Perú y Estados Unidos. Y este le permite poder continuar disfrutando de las ventajas de acceso. De lo contrario, tendría que disminuir las ventas, ya que el impacto sobre el precio del pago de los aranceles puede restarle la competitividad referente a otros productores. Otra lección aprendida sería tener la consistencia de calidad en el producto y garantizar la trazabilidad y la inocuidad. Esto hacemos referencia de que, por ejemplo, en el caso de que la empresa ha hecho un gran esfuerzo para presentar su producto que sea un poco mejor que incluso la misma competencia, atados de espárragos homogéneos del mismo calibre, y darle una vida útil que permita vender en óptimas condiciones al usuario final. Esto le ha permitido diferenciarse de la competencia. Recordemos que, como les estaba explicando hace un momento, la empresa se dedicó a la compra de maquinarias para la refrigeración, para que el producto esté en óptimas condiciones. Y esto digamos que es un plus a comparación de la competencia. La empresa asegura la calidad y inocuidad del producto aplicando estrictas normas de manejo y mantenimiento de la cadena de frío. Para garantizar la seguridad alimentaria del consumidor, Agroparacas capacita al personal administrativo, al personal operativo, incluso al obrero de esta área, y todos los años refuerza este aspecto. Cumplir con la trazabilidad es esencial en el negocio de los alimentos de la exportación hacia Estados Unidos. En particular, hay que obtener las certificaciones necesarias para satisfacer las inspecciones y las auditorías de los propios distribuidores y minoristas. En el caso de Agroparacas, cuenta con la certificación de buenas prácticas de manufactura y seguridad alimentaria por las empresas privadas como el SGS y de Primus Lab. Además cuenta con diversos certificados como por ejemplo el BASC, y todas las empresas agrícolas de sus socios y asociados cuentan con una certificación GAP y EuroGAP.
Otro aprendizaje que podemos recalcar de esta empresa es tener aliados estratégicos. Tener un grupo de empresas relacionadas es una de las grandes fortalezas que Agroparacas supo aprovechar. Los socios de Agroparacas son aliados entre sí, además cuentan con los distribuidores como socios estratégicos. Tener comunicación al interior de la organización y con los clientes ha sido una buena garantía de éxito. El distribuidor es la persona que defiende el producto en el mercado. Es un representante de la empresa en Estados Unidos. Agroparacas busca que sean empresas pequeñas o incluso medianas en referente al tamaño para que pueda tener un trato directo con el dueño. Además de que mantiene una continua comunicación con los distribuidores sobre cuándo y cómo llegó el embarque a fin de subsanar errores en el proceso de exportación. Y bien, estimados, y con esto también estuviéramos finalizando este video. Es una empresa de un negocio muy interesante, como les estaba mencionando, es un caso de una empresa real. Si gustan pueden ir a buscar en el buscador de Google Consulta RUC, Consulta Razón Social. Es una empresa que sí existe, es en caso de una empresa real. Y bien, si este video te resultó informativo, por favor te pediría que me regales un pulgar arriba. De esa manera me estuvieras apoyando, al igual que también de suscribirte si es primera vez que ves uno de mis contenidos. En este canal hablamos sobre temas de emprendimiento, formas de generar ingresos, temas de contabilidad, temas políticos, etc. Tampoco te olvides seguirme en mis redes sociales, que toda esa información te estaré dejando en la descripción. Y muchas gracias por haber visto este video. Conmigo nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad.